Buenas y bienvenido a este bloque donde vamos a trabajar la sociedad medieval. En este caso vamos a trabajarlo solo desde el punto de vista de la baja, de la alta y de la plena Edad Media, puesto que la baja Edad Media todo prácticamente sigue igual, son los mismos grupos sociales, aunque cada uno va a tener las consecuencias correspondientes por, ya sabéis, la llegada de la peste negra. Lo primero que tenemos que tener claro es que la sociedad feudal es una sociedad que va a estar organizada por estamento, es decir, por bloques estáticos, bloques en los que cada uno va a pertenecer a este bloque, o a este, o a este, o a este, o a este de aquí arriba, por nacimiento. Si alguien nace en este bloque, sus hijos y los hijos de sus hijos, y así, etcétera, etcétera, siempre permanecerán en esta parte del bloque. Con lo cual hablamos de una sociedad que es cerrada, porque no permite el ascenso social, solamente como mucho la bajada social, por el no pago de los impuestos, y jerarquizada porque está establecida por un orden de importancia. Dentro de ese orden de importancia encontramos dos grandes grupos, que lo tenemos aquí con un color más oscuro y aquí con un color más claro. El color más oscuro corresponde a los privilegiados, que es esa parte más pequeña, hay menos cantidad de personas que van a tener una serie de privilegios, como el no pagar impuestos. Hablamos, por supuesto, aparte del rey, de los nobles y del clero. Por otro lado, la parte baja de la sociedad feudal, esta sociedad jerarquizada y cerrada, encontramos a los no privilegiados, es decir, a aquellos que no tienen los privilegios medievales y que sí van a tener que pagar ciertos impuestos a los que están aquí arriba. ¿De acuerdo? Con lo cual, como vemos que la pirámide se ensancha, eso quiere decir que hay una mayor cantidad de personas. En la Alta Edad Media, vamos a hablar de la figura del rey. Cuando hablamos del rey, ya hablamos hace poco de que el rey era el llamado primus inter pares, que significa en latín el que es de alguna manera primo o primero entre los iguales. Un rey es un noble. Lo único que ocurre es que de esos nobles hay uno que destaca por encima. Por eso digo que es el primero entre los iguales. Cuando hablo de iguales, hablo de nobles. Cuando hablo de primero, de que es el más importante de todos esos nobles. ¿Vale? Es decir, el rey es, por tanto, un señor feudal más, porque es un noble más. ¿Vale? Es importante entender que su nombramiento como rey va a estar dado por la gracia de Dios. Es decir, va a estar dado por la unción de Dios. Es decir, va a tener ese carácter sagrado para contar de alguna manera con el apoyo de la Iglesia. Y está claro de que, aun siendo el rey, vamos a ver que va a tener escasos poderes realmente. Va a ser el ejército el jefe de un ejército y va a realizar esas campañas militares. Va a participar de alguna manera también en diversas batallas con sus nobles y con la Iglesia, como colaboradores. Y obviamente es la persona la persona que tiene la máxima autoridad en cuanto al juicio, es decir, alguien se salta las normas y las leyes, impuestas también por el rey, pues él es el que se encarga de juzgarlas. Lo importante de la Edad Media es que el rey todavía no tiene una residencia fija, ¿vale? Es decir, recordemos que estos reyes medievales proceden de los pueblos germánicos. Y hablamos de los pueblos germánicos, de que estos pueblos no tenían una sede fija, que eran itinerantes, se movían y se trasladaban continuamente de un lugar a otro, especialmente sus castillos, acompañado de todo aquello que le rodeaba, su familia, sus nobles, sus eclesiásticos, es decir, todas aquellas personas de confianza. A todas esas personas de confianza la vamos a llamar la cura regia o el consejo real. En un escalón inferior encontramos a la nobleza, los llamados los velatores. La nobleza se va a dedicar a dos cosas: a la guerra, como acción para conseguir más tierras, y a la caza, como momento de diversión. Dentro de la nobleza vamos a encontrar dos partes bien diferenciadas:
lo que es la alta nobleza, que va a tener grandes cargos, como duques, condes y marqueses, y que van a tener un ejército propio, y que viven realmente de lo que va a ser la actividad económica del feudo, lo que hablamos la semana pasada con respecto a ese pacto de vasallaje, pero al mismo tiempo tenemos la baja nobleza, por así decirlo, el que se mancha, el que está en el campo de batalla, el caballero feudal. Y cuando hablamos de caballero feudal, nos recuerda mucho a esta imagen, ¿verdad? Su escudo, su caballo, su lanza, sus armaduras. Pues ellos van a ser capaces de tener sus propios caballos, sus propios sus propias armas, su propio escudo, su propia armadura, para competir cuando están en momentos de paz en estos torneos feudales tan curiosos, y al mismo tiempo van a formar parte del ejército cuando haya que defender el reino. En un tercer lugar, dentro de ese momento de la pirámide feudal que estamos tratando, esa parte privilegiada, encontramos al clero. Y cuando hablamos del clero, hablamos de clero secular y clero regular. Cuando hablamos de clero secular, hablamos de los sacerdotes, los que están en el pueblo, los que están en la iglesia, en la parroquia, los que dan misas. Mientras el clero regular, reglas, van a ser los monjes y las monjas. Y como tienen que seguir unas reglas, es mejor que estén aislados, con lo cual tienen que estar en el campo y viviendo en monasterios, siendo dirigidos por el que manda dentro de ese monasterio, que es un abad o un prior. ¿Vale? Es importante también distinguir el alto y el bajo clero. El alto clero hablamos de obispos y abades, gente que son o pertenecen a familias nobles, pero que sus hijos los metieron por la rama eclesiástica, por la rama de la iglesia. Por otro lado, tenemos el bajo clero, es decir, esos sacerdotes, esos monjes que, pues proceden de una población más humilde, ¿vale? Y que, pues, de alguna manera se meten por la rama también de Dios, por la rama de la iglesia, para poder conseguir y sobrevivir mucho mejor. Por último, los campesinos, pues, van a ser esa parte mayoritaria de la población en la que ya sabéis que su vida, su desarrollo cotidiano iba a ser bastante duro, hasta el punto de que sabéis que la cultura no se comparte y con lo cual van a ser personas analfabetas. Y esto no hace falta decirlo. Ya sabemos que estos campesinos podían ser siervos o libres, es decir, villanos, ¿vale? Bien, pues los reyes y los nobles viven en castillo y vamos a encontrar varias partes en ellos. La muralla, que lo defiende para protegerse de otros enemigos. La torre del homenaje, que es esta de aquí en el centro, que sería la parte donde nosotros vamos a encontrar al rey o al noble, es decir, donde va a residir el noble. Y por otro lado, vamos a encontrar un elemento fundamental también, que ese va a ser el foso y por lo tanto su puente levadizo, que va a servir para poder acceder al castillo y al mismo tiempo poder defenderlo, ¿vale? Y poder a través de esta compuerta, la llamada el rastrillo, poder acceder al interior. La iglesia ya sabemos que tiene una influencia importante, sobre todo, ya sabemos, en el punto de vista social, cultural, porque es la que enseña, la que traduce libros, la que propaga toda la cultura, y lo van a hacer especialmente en un lugar muy concreto que son los monasterios. Estos monasterios vamos a localizarlos en el campo, y vamos a encontrar en ellos diversos lugares dentro de este edificio en el que van a vivir los monjes y las monjas, ¿vale? Hablamos de que estamos ante... nuestro cole está precisamente dentro de un monasterio, ¿vale? Un antiguo convento, ¿de acuerdo? ¿Qué partes podemos encontrar? Pues podemos encontrar la parte del claustro, que precisamente es donde nosotros ponemos cuando salimos de clase, todo ese cuadrado sería el claustro, es decir, un patio porticado, porque tiene columnas con arcos, y que tiene un jardín central, donde nosotros tenemos a María Auxiliadora. La hospedería. La hospedería es el recinto que acoge a una serie de peregrinos que pues no tienen asilo, no tienen dónde dormir, ¿vale? El refectorio sería la zona del comedor,
¿De acuerdo? Es decir, esa zona donde todos en silencio comen mientras van escuchando una lectura religiosa. La sala capitular es el lugar donde todos se reúnen, sería por así decirlo como la biblioteca, donde todos nos reunimos los profes para hablar sobre las cuestiones que nos rodean sobre nuestro colegio. Y el scriptorium, que es el lugar donde se va a redactar estos manuscritos y se va a propiciar que haya un avance en la cultura. Ya habéis visto, o tenemos aquí enfrente, cuál es la formación que tienen que recibir esos monjes y cuáles son las actividades que tienen que hacer todos los días en estos monasterios. De hecho, encontramos diversas órdenes religiosas, como la benedictina, la cisterciense, la franciscana, la cartuja o la dominica. Y son órdenes religiosas que siguen una regla concreta, por eso es clero regular. Al mismo tiempo, cuando hablamos de nobles, hablamos de órdenes militares, es decir, también monjes guerreros que luchan contra cualquier tipo de influencia religiosa que no es cristiana. Y llegamos a la plena Edad Media. En la plena Edad Media sigue habiendo rey, sigue habiendo campesinos, sigue habiendo nobleza, pero recordemos que empieza a haber comercio. Empieza a haber excedente, cantidad de productos para comerciar y para vender, tanto por la ruta atlántica como por la ruta mediterránea. Y había una serie de personas que se iban a encargar en los burgos, en las ciudades, ¿vale?, de controlar toda esa economía. Por eso es lo que controla la economía de una ciudad, de un burgo, lo llamamos burgueses. Los burgueses, tenemos también dos bandos diferenciados, que serían aquellos que pertenecen a la alta burguesía y que por tanto son ricos comerciantes, son grandes, por así decirlo, para que me entendáis, empresas, grandes prestamistas, grandes bancos, que van a dar dinero. Y van a estar, por tanto, como tienen mucho dinero, más cerca de la nobleza, es decir, del estamento privilegiado, que del no privilegiado. La baja burguesía, precisamente, son los que tienen pequeños comercios, pequeños talleres, ¿vale? Hablamos de que la alta burguesía sería, para que me entendáis, Mercadona, y la baja burguesía, pues cualquier señor o señora que abre una tienda de alimentos chiquitita en el barrio. Ambos son burgueses, pero lo que ganan económicamente no es lo mismo. Son estos prestamistas, prestan dinero para que todo el poder económico vaya evolucionando con el tiempo. ¿De acuerdo? Lo importante de esta burguesía es decir, ¿dónde está? ¿En la parte privilegiada o en la parte no privilegiada? No está en ninguna de las dos. Está en la parte central, es decir, no pertenece ni a la nobleza, ni al clero, ni al campesinado. Pero, vuelvo para atrás, sí es cierto de que podemos medio incluir a la alta burguesía en la parte de los privilegiados, porque tienen dinero, y van a contar con la baja burguesía para la parte no privilegiada porque tienen menos dinero. ¿Vale? Bien, pues nada más. Con esto hemos terminado, ¿vale? Todo este bloque. Veis que es sencillo, que no tiene mucho. Y simplemente me cabe destacar una cosa que voy a remarcar que se me ha olvidado, que es... ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? Que va a ser lo que vamos a conocer como la querella de las investiduras, ¿vale? Es decir, va a haber un problema importante entre los reyes y el papa para saber qué familias tienen más poder que otra y con lo cual pertenecer al alto clero o al bajo clero, ¿vale? Era un concepto que se me ha olvidado comentar y que es importante. La Iglesia también será importante para dos elementos. Uno, lo que vamos a conocer como la paz de Dios. Es decir, aquellos momentos en los que va a haber guerras y que se va a dejar esa guerra para proteger a los pobres para la necesidad del campo. Y la tregua de Dios, en la que se prohíbe de luchar durante momentos concretos cuando hay días festivos de carácter religioso. ¿Vale?
Pues nada, nos vemos la siguiente semana y vais respondiendo las preguntas. Hasta luego.